Iglesia, muy buenos días. Quiero extenderles un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Vamos a empezar este servicio dominical. Quiero recordarles que somos la Iglesia El Redil de Itagüí para los que es la primera vez que nos ven. Somos una comunidad cristiana y bueno, hoy vamos a empezar con este servicio dominical leyendo el Salmo 119 del versículo 25 al 32. Así que vamos a leer. Me gustaría que me acompañen a la lectura desde sus casas. Vamos a leer Salmo 119 del 25 al 32. Postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos y me meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la felicidad, he escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Bueno, vamos a orar desde sus casas. Quiero que me acompañen en oración para darle inicio a este servicio dominical. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu infinito amor hacia nosotros. Gracias porque fuiste tú el que llegaste a nuestro corazón y abriste nuestra mente para poder verte, Señor, para poder mirar tus maravillas, Señor, para poder también entender nuestro pecado, nuestra condición humana y nuestra necesidad de ti, Señor. Enséñanos cada día tu palabra, que la podamos entender, Señor, y aplicar en nuestra vida, que también la podamos compartir con el hermano que la necesita, Señor. Palabras de esperanza y de aliento. Te pedimos que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada familia que está viendo este video el día de hoy y que realmente aliente a cada familia, Señor. Aliéntanos con tu palabra porque te necesitamos, Señor. Tú eres lo más importante que tenemos en este tiempo de dificultades. Danos esa paz, Señor, de que te tenemos a ti, esa tranquilidad, y que tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Y también que esa palabra nos lleve a obedecerte, Señor, porque también nos demandas obediencia ante ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús entregamos este tiempo. Amén. Bueno, Iglesia, vamos a tener un tiempo de adoración, así que dispongan sus corazones para adorar. Nada igual a su gloria y su poder.
Qué bueno es que en medio de la virtualidad podamos seguir alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Asimismo podemos venir delante de Él y rendirnos, porque somos seres pecadores, porque le fallamos constantemente y en nuestra vida hay maldad. El salmista en el Salmo 17, versículo 3 dice: Tú escudriñas mi corazón, tú me examinas por las noches. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Qué bueno que nosotros pudiéramos decirle eso al Señor. Ponme pues a prueba, que no hallarás en mí maldad alguna. Pero si vemos nuestras vidas día a día, ¿cuántas veces pasamos por los días, por la vida, como si el Señor no existiera? ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisiones y no tenemos en cuenta lo que Él quiere para nosotros? En medio de esta virtualidad, en medio de esta situación, esta crisis que estamos viviendo, cuando más aferrados deberíamos estar al Señor, quizás muchos estamos más lejos. Así que yo le invito a que en esta mañana venga conmigo y se rinda delante del Señor, porque en nuestras vidas hay maldad y necesitamos reconocer delante de Él que hay maldad para que Él pueda quitar el pecado que hay dentro de nosotros. Así que yo le invito a que oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti dándote gracias esta mañana, porque tú eres un Dios fiel, bondadoso y lleno de gracia para con nosotros. Señor, nos rendimos delante de ti, te entregamos nuestras vidas, porque solamente hay maldad, solamente hay pecado en nosotros. Hemos pasado muchos días, Señor, sin siquiera buscarte, sin siquiera leer tu palabra. Nos hemos dedicado a hacer cosas que parecen más importantes que darte atención a ti. Señor, perdónanos porque hemos confiado más en otras personas, hemos confiado más en otras cosas que en ti. En medio de esta situación, Señor, cuando más aferrados deberíamos estar a ti y a tu palabra, es cuando más lejos pareciera que estamos. Perdónanos, Padre Celestial, y ayúdanos a reconocer que tú eres nuestro Dios todos los días. Ayúdanos, Padre Celestial, a reconocer que sin ti nada podemos hacer. Quita de nuestras vidas el pecado y la maldad que nos corrompe. Solo tú, Señor, puedes hacer un cambio real en nuestras vidas y nuestra conducta. Te entregamos todo nuestro ser, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor y Señor de señores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobre ti.
acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, hoy me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Qué bueno que en esta mañana pudimos cantar juntos y alabar a nuestro Dios. Así, en esa actitud de alabanza y de adoración, yo le invito para que continuemos con esta celebración, adorando al Señor también con lo que Él nos ha entregado, con lo que Él también nos ha dado, porque a pesar de que la situación es muy difícil para muchos de nosotros, el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido. Y asimismo nos dispongamos para escuchar su palabra y que Él hable a nuestras vidas y que inquiete nuestros corazones. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta celebración, gracias por este tiempo de alabanza en el que pudimos cantar, en el que pudimos darte gracias, en el que pudimos rendirnos a ti, Señor, y entregarte nuestras vidas. Señor, ponemos en tus manos el resto de esta celebración, los diezmos y las ofrendas, porque tú nos has dado mucho, Señor, aún en medio de toda esta situación mundial. Y ponemos en tus manos la predicación, que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, inquietando nuestras vidas y haciéndonos reconocer que somos pecadores y te necesitamos a ti día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. También los invitamos a participar de nuestro tiempo de oración por videoconferencia por la aplicación de Zoom, los días martes a las 8:20 de la noche, jueves a las 7:15 de la mañana y sábados a las 7:30 de la noche. También tenemos un tiempo especial de oración por WhatsApp los sábados a las 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y nos vemos nuevamente en nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí. Canasta de amor. El Salmo 107 del 8 al 9 nos recuerda: demos gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y justo. Él siempre cuida de sus hijos. También damos gracias a las familias que han sido de bendición para otras familias en medio de este tiempo. Gracias por el apoyo que han brindado compartiendo de sus mercados y ofrendas. Recuerden que cualquier información, si Dios pone en tu corazón el deseo de bendecir a alguna familia de la iglesia, pueden contactarnos por el número que aparece en pantalla. Bendiciones. Hola, buenos días. Hoy es 2 de agosto del 2020 y no sé si tú has escuchado esa canción que dice: Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Y luego sigue diciendo: ¿no ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Esa canción está en Mateo 8. Y es cuando Jesús y sus discípulos iban en una barca y de repente una gran tormenta y se estaban hundiendo. Y los discípulos fueron y llamaron al maestro y le decían: ¿tú cómo puedes dormir así?
Pero ¿sabe qué? El maestro se levantó y les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen poca fe? Esa es la pregunta hoy. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos tan poca fe? Si el maestro no está dormido, Él está ahí. Nuestro Padre Dios está en control. Sí, estamos en alerta roja, estamos en un tiempo donde decimos, ¿y qué va a pasar? Ya tenemos familiares con el COVID, ya algunos han pasado a la presencia del Señor, otros están en, en los hospitales, entubados. Personalmente tengo un amigo que está entubado y me duele, pero tengo que acudir al maestro. Tenemos que acudir al maestro, pero no solamente acudir al maestro. Mire que los discípulos se apoyaron entre ellos mismos y juntos fueron y despertaron al maestro. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y junticos, vamos y hablamos con el maestro. ¿Por qué no cogemos y llamamos a un hermano? Mira, tengo miedo, me estoy ahogando, siento que no puedo. Ora por mí, apóyame en oración. O tal vez puedes llamar a esa misma persona y decirle, hoy oré por ti, hoy estoy fortalecido en el Señor y quiero saber cómo estás. ¿Cuál es nuestra posición? Esa es una ofrenda que puedo hacerle a mi hermano y que sé que a Dios le agrada esta clase de ofrenda. ¿No ves que aquí perecemos? Digámosle al maestro, acá estamos pereciendo, pero tenemos la mirada en ti y nuestra fe acompañada de oración, podremos salir victoriosos adelante. Voy a orar para que esa fe sea aumentada en cada uno de nosotros y que tenemos miedo, sí, pero somos más que vencedores con nuestro Señor. Oremos. Papá Dios, muchas gracias porque podemos descansar en ti. Porque aunque las tormentas y los vientos estén muy fuertes, tú estás en control. Aunque estemos en alerta roja, aunque estén pasando tantas situaciones, podemos descansar en ti. Porque Señor, podemos ver cómo tú te paraste de esa barca y dijiste, tranquilos, no tengan miedo, yo estoy acá. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, pero también a ofrendarle a nuestro hermano una llamada de amor, o aún cuando yo tenga miedo, pueda postrarme a orar, pero también poder llamar a un hermano y decirle, apóyame en oración, tengo miedo, estoy asustado, necesito el apoyo de un hermano. Padre, gracias, porque es una manera maravillosa de poder ofrendarte a ti a través de nuestro hermano. Bendito seas, soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar orando por nuestras familias. Y si tú hoy trajiste el diezmo y la ofrenda en este tiempo, en la parte de abajo está donde puedes consignar y transferir. Pero la mayor ofrenda de hoy que sea llamar a alguien. Llama a tu hermano, llama a tu amigo, llama a alguien y le dice, ¿cómo te sientes? Voy a orar por ti. Voy a interceder por ti. Y culmina la canción diciendo, sea la paz. Hermanos, que sea la paz en ti para que puedas ir con la paz a otro hermano. Dios te bendiga y muchas bendiciones. Chao. Hola iglesia, soy Daniela y les voy a leer Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44 dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en la alcancía del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades,
pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en él el tesoro más grande que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay que dar con alegría, y más si se trata de darle a Dios. Yo aquí puse algunos ejemplos, como ofrendar. Ofrendar es como dar al prójimo, porque ahí estamos ayudando a la iglesia. Orar es darle tiempo a Dios, pues nuestro tiempo a Dios. Y leer la Biblia. Chao iglesia, espero que les haya gustado. Hola Rey Junior, espero que estén todos muy bien y súper bendecidos. Vamos a comenzar cantando una canción que ya todos la conocen. El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Nunca olvidemos, tan grande es el amor de Dios. Yo quiero que en este día comencemos recordando todo lo que Jesús nos ha dado. Aquí vemos algunas de las cosas que Él nos ha dado. Una familia hermosa. Podemos contar con papá, con mamá, algunos con hermanos, abuelos, tíos. Todo eso es gracias a Jesús. También podemos contar con los alimentos. Jesús ha provisto para tener alimentos en nuestra casa. También tenemos el privilegio de contar con una casa llamada hogar. Amigos. Podemos contar gracias a Dios con los amigos. También tenemos el privilegio de estudiar, de ir a una escuela, aunque en estos momentos estamos estudiando desde casa. También le podemos dar gracias porque tenemos juguetes, tenemos ropa, zapatos, y todo eso es gracias a Él. Nunca lo olvidemos, gracias a Jesús tenemos todo eso. Yo quiero que vayamos a nuestra Biblia, en el libro de Marcos. Recuerden este super libro. En el libro de Marcos hay una historia muy bonita que nos va a dejar una gran enseñanza el día de hoy. La historia la encontramos en Marcos 12, 41, 44. Estaba Jesús sentado cerca del cofre de las ofrendas y veía que mucha gente venía a depositar sus ofrendas, muchos ricos, algunos pobres, pero pasó algo extraordinario y resulta que vino una mujer viuda y muy pobre. Esta mujer solo tenía 2 monedas de cobre de muy poco valor, pero aún así las ofrendó. Jesús, al ver esto, llamó a sus seguidores y les dijo: esta mujer ha dado más que todos. Más que todos, pero si solamente eran 2 monedas de muy poco valor, ¿cierto? Se puede uno hacer esa pregunta. Pero Jesús les dijo a sus seguidores: esta mujer ha dado más que todos, porque ha dado de lo que tiene, mientras que las otras personas dieron de lo que les sobraba. Qué maravilloso, qué linda enseñanza. Esta mujer dio de lo que tenía, mientras que los otros dieron lo que les sobraba. Jesús en este día nos quiere enseñar de que no debemos de dar solo lo que nos sobra, debemos de dar de todo lo que Él nos ha dado, debemos de dar.
pero no con tristeza. O muchos dan así como con tristeza. Como, ay, sí, yo será darle el juguete a otra persona. No. O como con enojo. Ay, voy a regalar esto porque me toca. O con miedo. Ay, ¿será que sí lo doy? O con alegría. Jesús quiere que demos con alegría en este día. Jesús nos enseña por medio de esta historia que esta mujer dio de lo que tenía. Y me imagino que lo dio con todo su amor y con todo su corazón. Eso que no más tenía, pero con alegría. Dios quiere, Jesús quiere que en este día demos con alegría. Y no lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Yo quiero que en casa hagamos un ejercicio. Yo aquí tengo un regalo para unas personas muy especiales y es de lo que el Señor me ha dado, ¿cierto? Y en el transcurso de estos días se los voy a hacer llegar. Yo quiero que recordemos nuestro versículo para memorizar. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Recordemos, Dios ama al que da con alegría. Nunca olvidemos esto, chicos, el dar con alegría, el dar con amor y no lo que nos sobra, sino de lo que tenemos. Hay muchas personas que necesitan y que de lo que tenemos podemos dar, de nuestros juguetes, de nuestra ropa, de nuestros zapatos, aún de los alimentos que tenemos. Entonces, nunca lo olviden. Dios ama al que da con alegría. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy nos enseñas el dar con alegría. Que en nuestros corazones siempre podamos dar con amor al que lo necesita, Señor, y no lo que nos sobra, sino de todo lo que tú nos has dado, poder brindar a otros. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén. Recuerden, chicos, que los queremos mucho. Bendiciones. ¿Ya? Hola, iglesia. Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Segundo de Corintios 9:7. Hoy queremos orar por avivamiento, evangelismo, por la iglesia, por la reapertura de la iglesia. También queremos orar por todos los hermanos que están enfermos, por los que se encuentran desempleados, por los matrimonios de la iglesia. Hoy también queremos orar por el gobierno y por el sistema de salud. Queremos que nos pongamos en disposición para poner esto en las manos del Señor y que el Señor nos ayude. Tenemos un texto base que el Señor nos habló, que es en Mateo 28:20. Mateo 28:20, leo para ustedes, dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén, entonces oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fiel, Señor, porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te rogamos, Señor, por el avivamiento de la iglesia cristiana, Señor. Te rogamos para que seas tú, Padre Santo, el que coloque en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor, de ir a proclamar tu palabra, Señor. Y así que nosotros nos sintamos contigo, Señor, que siempre estás con nosotros. Te ponemos, Señor, la situación en este momento de las iglesias, que seas tú, Señor, el que dé el visto, Señor, de poder volver a aperturar las iglesias en el momento y en lo que tu santa y perfecta voluntad desea, Señor, porque no queremos apresurarnos, Señor, a nuestras necesidades, sino a tu voluntad, Señor, y entendemos que cada uno, Señor, somos tu templo, Padre Santo. Hoy también te queremos pedir, Señor, por todos los hermanos de la iglesia que se encuentran enfermos, que están padeciendo
alguna enfermedad, algún dolor, depresión, tristeza, que se encuentran de una u otra manera enfermos emocional o físicamente, para que sea tu mano poderosa, Señor, sobre ellos, ayudándolos, levantándolos, guardándolos y cuidándolos, y que sea tu mano sanadora, Señor, trayendo paz y trayendo alivio a ellos, Señor. Te pedimos por los matrimonios de la iglesia, para que puedan ser, Señor, un ejemplo, Señor, de cómo eres tú, Señor, que eres bueno, que eres bondadoso, Señor, que eres fiel, que así entre matrimonios, Señor, se puedan tratar, Señor, como tú nos mandas, Señor, a obedecerte, Padre Santo, que podamos dar buen testimonio de ti, Señor, a todos aquellos que nos ven, Padre amado. También te pedimos, Señor, por los gobernantes, para que tú, Padre Santísimo, los ayudes, los guíes, que ellos puedan, Señor, tener un corazón arrepentido delante de ti, un corazón que te busque, que te tenga en cuenta, Señor, para poder tomar estas decisiones tan difíciles que en este momento tienen que tomar cada uno de los gobernantes, cada uno de los alcaldes, el presidente, los presidentes de todos los países, Señor amado, cada una de las personas que tienen autoridad, Señor, para que seas tú el que los guíes, el que los lleves de tu mano, el que los ayude, Señor. Bendice nuestro país, nuestro municipio, en cada barrio, Señor, que tu Espíritu Santo esté ayudándonos en el nombre de Cristo Jesús. Colocamos delante de ti todas estas peticiones, que seas tú, amado Padre Celestial, el que nos guíe, Señor, y entregamos, Señor, todas nuestras cargas, Señor, descansando en esta promesa que nos haces en este Evangelio de Mateo 28:20, que vamos y enseñemos tu palabra, porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta oración y muchas gracias, Dios los bendiga. Hola, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra, y hoy quisiera comenzar mencionando una de mis pasiones, una de las cosas que más amo, y me refiero al café. Amo el café, me encanta tomar buen café. Últimamente estoy empezando a tener un cierto amor cada vez creciente por preparar buen café, por explorar algunas técnicas de filtrado y de preparación de café. Y una de las cosas características del buen café es su aroma. Eso, de hecho, es una de las cosas con las que se promociona un buen café. Se habla no solo de su sabor, sino de su aroma, que es lo que lo caracteriza. Y es uno de los mejores experiencias o recuerdos que uno pueda tener cuando se levanta en la mañana y empieza a sentir el aroma del café que lo empieza a llenar todo. Eso es algo maravilloso. El buen café se delata por un buen aroma. Y una buena experiencia con el café va acompañada también de un buen aroma. Ese es el comienzo. Sentir cómo el café lo llena todo y cubre todo el espacio con su buen aroma. Los creyentes deberíamos tener también, así como el buen café, un aroma característico que nos marque como seguidores de Cristo, que nos identifique, que antes de abrir nuestra boca, antes de poder hablar, algo ya le esté diciendo a la gente que somos seguidores de Jesucristo. Los capítulos 7 y 8 del libro de Esdras presentan a este personaje, a Esdras. Son los capítulos donde se habla específicamente de Esdras y quién era él. Y cuando los leo me da la impresión de que Esdras era como el buen café. Había un aroma característico, una marca característica que lo acompañaba y que mostraba quién era él, lo que definía su carácter como creyente, como hombre de fe, como hombre de Dios. Quiero invitarte a que leamos Esdras capítulo 7, aunque hoy voy a abarcar el contenido de lo que dice Esdras capítulos 7 y 8, pero voy a leer nada más el capítulo 7, que es un capítulo un tanto largo. Lo voy a leer a favor de ustedes aquí en la Nueva Versión Internacional.
Y acompáñenme a ver cómo era ese aroma que distinguía a Esdras. Dice así el capítulo 7. Durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadot, Ahitoc, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Usí, Buquí, Abisúa, Finés, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Es decir, Esdras era de familia de sumos sacerdotes, era de familia de religiosos. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del rey Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia en el 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Era un maestro de la ley. El rey Artajerjes le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo, saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo los sacerdotes y levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que tengas de la provincia de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes, para el templo de su Dios en Jerusalén. Con ese dinero compra sin falta becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Pueden darle hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que se requiera. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios. Por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Si alguien desobedece la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato, con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén.
Ese es el capítulo 7. El capítulo 8 incluye un listado de las personas que subieron con Esdras a Jerusalén, cómo fue el regreso, incluye los preparativos, incluye que una diligencia para conseguir algunas personas adicionales que hacían falta, el tiempo que llevó, cómo llegaron, la cantidad de plata, oro y utensilios que llevaban, quiénes fueron los encargados. Esdras le delega a un grupo de sacerdotes la custodia de este material, la llegada después de 5 meses de viaje y la presentación en el templo de todo este material al sumo sacerdote, y cómo al entregar la carta de Artajerjes, los funcionarios que antes se habían opuesto a la construcción del templo tuvieron que ponerse a trabajar, a cumplir con lo que el rey mandaba. Eso es un resumen, la lectura y un resumen de lo que dice el capítulo 8. Vamos a orar entonces para empezar este tiempo de palabra. Señor y Dios, quiero esta mañana agradecerte por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Quiero darte gracias, Señor, por lo fiel que eres con nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que esa fidelidad se vea hoy en entender esta palabra, Señor. Padre, confróntanos, háblanos, capta nuestra atención que es tan dispersa, Señor. Te pido, Señor, que este sea un mensaje que pueda bendecirnos, llenarnos y darnos vida en abundancia, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Uno lee este capítulo 7 y 8 y se da cuenta que Esdras olía a la ley de Dios. La vida de Esdras estaba definida y estaba moldeada por la palabra de Dios. Aproximadamente unas 6 veces en estos capítulos se hace mención directa a Esdras con la ley de Dios. Lo menciona el narrador cuando dice, por ejemplo, que Esdras era un hombre que se había dedicado al estudio de la ley de Dios. Pero varias veces también lo dice el mismo rey Artajerjes. Dice que Esdras es un hombre versado en la ley de su Dios, que la ley de Dios le ha sido encomendada a Esdras, que le ha sido confiada, que él debe juzgar en base a la ley de Dios, es decir, define la competencia de Esdras en función de la ley de Dios. Y una y otra vez recuerda tanto Artajerjes como el mismo relato que Esdras olía a la ley de Dios. Esa es una cosa clara en el texto. Pero también es evidente que Esdras era un hombre competente. Era un hombre que tenía habilidades. Por algo estaba en la corte del rey. De hecho, él tiene una misión diplomática que hacer. Lo vemos en el verso 3, en el verso 14, cuando dice: el rey hizo 7 consejeros. Las cortes de los reyes medopersas estaban conformadas por consejeros y era el número de 7 consejeros. Entonces este es el gabinete de Estado que le encomienda a que investigue la situación de Jerusalén y Judá conforme a la ley de Dios. Entonces Esdras no es solamente un hombre al que el rey le dice, bueno, vaya. Él tiene una misión específica. Más adelante también, en el verso 25, se le encomienda que nombre funcionarios que administren justicia, jueces. Y también en el verso 26 termina mencionando que Esdras tenía una autoridad para imponer penas que iban desde la muerte hasta la confiscación, pasando por cárcel. Esdras tenía una autoridad, tenía competencia. Pero Esdras no es distinguido por esas competencias, es distinguido por su acercamiento y su conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando uno ve este tipo de vida ejemplar, lo primero que se nos viene a la mente es empezar a hacer cosas.
y queremos empezar a hacer cantidades de cosas para poder ser buenos y para poder ser reconocidos como creyentes. Y empezamos a creer que lo que necesitamos hacer es orar mucho. Y empezamos a creer que lo que necesitamos hacer es ir a todos los cultos de iglesia. Y empezamos a creer que para ser reconocidos y para tener ese aroma a evangelio, ese aroma a hijo de Dios, lo que tenemos que hacer es adoptar un tipo de vida. Entonces dejas de vestirte de una manera y dejas de hacer algunas cosas. Y obviamente cuando eres creyente tienes que dejar de hacer todo lo que es pecado. Pero ¿a qué me refiero? A que muchas veces confundimos que lo que nos caracteriza como creyentes son las cosas que hacemos y no lo que realmente somos. Lo que nos caracteriza como creyentes no es solo lo que hacemos, es lo que realmente somos. Y hay una gran diferencia. Muchas veces intentamos imitar la vida de cristianos sin querer cambiar nuestros corazones. Y eso nos va a llevar a dos cosas: al legalismo o a la hipocresía. El legalismo aquí es cuando simplemente hago cosas para parecer cristiano sin dejar que mi corazón sea cambiado. Termino siendo un imitador, una persona de costumbres, que me acostumbro a leer la Biblia en un devocional, me acostumbro a ir a la iglesia los domingos y cumplo mi lista de chequeo de las cosas que debo hacer. O soy un hipócrita, una persona que simplemente se pone una máscara y se comporta de manera diferente a lo que realmente es su corazón. Ambas posiciones llevan a la frustración. Porque el legalista puede hacerlo todo con muy buena intención. Puede esforzarse genuinamente. Pero está creyendo que su esencia de ser cristiano se mide por cuántos capítulos de la Biblia lees al día, por cuánto dinero diezmas, por cuántas veces vas o te conectas en este tiempo moderno, o te conectas a los tiempos de oración o de estudio bíblico. Y crees que mientras más haces eso, más y más eres mejor creyente. Y terminas frustrado, porque si has caminado en el fariseísmo, en el legalismo, como lo he hecho yo tantas veces, nos damos cuenta que nunca vamos a dar la talla, que nunca eres lo suficientemente bueno, que nunca hiciste las cosas lo suficientemente bien. Y termina uno frustrado. Y a veces la frustración te lleva a alejarte de Dios, o a veces te llevas a hacerte el hipócrita. Yo sé que estoy haciendo mal, pero no importa porque me veo bien de todas maneras. Entonces sigo imitando que soy feliz, que soy creyente. Sigo actuando con hipocresía, con una máscara, cuando sé en el corazón que no estoy bien con Dios. Es evidente que Esdras era un hombre muy competente, pero lo que es más evidente es que todos lo veían a él como un hombre de Dios. Desde sus compañeros que confiaban en él. En el verso 8, él solicita que le envíen unos servidores del templo y se los envían. Él toma toda la plata y se la delega a otros. Él convoca un ayuno. Él se ve que hablaba directamente con el rey. Era un hombre competente, pero su mayor distintivo es que era reconocido como un hombre de Dios, como un hombre que olía a la ley de Dios. Ese era su aroma. Así como el buen café, que la buena taza de café hace que todo huela a café. La vida de Esdras olía a la ley de Dios. Y la gente reconocía que ese era su aroma. ¿Qué aroma te distingue a ti? ¿Qué aroma es el que caracteriza tu vida? ¿El aroma del éxito? ¿El aroma del trabajo duro? ¿El aroma del esfuerzo? ¿La inteligencia? ¿Cuál es el aroma que caracteriza tu vida?
¿El aroma del Evangelio o cualquier otro aroma? Tengo que reconocer tristemente que conozco mucha gente que va a la iglesia, que huele a éxito, que huele a inteligencia, que huele a perseverancia, que huele a comerciante, que huele a negociante, que huele a vendedor. Algunos huelen a cultura, a inteligencia, pero muy poco o casi nada huelen a evangelio. Piensa un momento, ¿cuál es el aroma característico de tu vida? ¿Hueles a evangelio? Eso es lo primero que la gente ve en ti. ¿Ven a Cristo? ¿Sienten el aroma del evangelio? ¿O cualquier otro aroma? Puede ser cosas buenas. Ser buen comerciante, ser exitoso, ser buen padre, pero no olor a evangelio. El aroma característico, sin quitar los otros, en Esdras era el aroma del evangelio. Ese es el olor que debería caracterizar tu vida, el olor al evangelio. Y aquí, en el capítulo 7, quisiera observar 3 cosas que nos pueden ayudar a ver cómo el olor a evangelio se marcaba en la vida de Esdras. 3 cosas que nos hablan de esa fragancia de la palabra de Dios en la vida de Esdras. Porque si hay algo que es evidente al leer los capítulos 7 y 8, es que toda la vida de Esdras giraba en torno a la palabra de Dios. Sus decisiones, sus oraciones, su trabajo, su corazón, todo giraba en torno a la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes estamos llamados a que toda nuestra vida gire en torno al evangelio, gire en torno a la cruz de Cristo. Y hay 3 señales o 3 observaciones que pueden ayudarnos a entender cómo Esdras logró que su vida girase en torno a la palabra de Dios. ¿Y cómo puedes hacer que tu vida empiece a girar en torno al evangelio y hacer que tu vida huela a evangelio? La primera señal es: estudia y cree en la Biblia. Estudia y crece en la Biblia. Estudia y echa raíces en las Escrituras. Esa es la primera señal característica. Y el verso 10 del capítulo 7 es muy diciente al respecto. Dice así: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. No había dedicado un minuto o parte de su tiempo o sus vacaciones. Todo el tiempo por completo se había dedicado a estudiar la palabra. La primera señal de una vida que empieza a oler el evangelio es que ha dedicado todo a estudiar la palabra. Pero aquí es importante ver el método que utiliza Esdras, porque es un método efectivo. Es el método que yo denomino el EPE, y es estudia, practica y enseña. Estudia, practica y enseña. Eso era lo que hacía Esdras: estudiar, practicar y enseña. Una señal característica de una vida que tiene aroma evangelio es una vida que estudia la palabra, pero que la estudia siguiendo esas 3 palabras: estudiar, practicar y enseñar. Tienes que tener las 3, porque si tú estudias y solo practicas, probablemente vas a ser un cristiano sin aroma evangelio. Esto se ve como aquel creyente, y todos hemos caído alguna vez en esta trampa, de decirnos que lo importante es dar testimonio. Y pueden pasar 3 años en nuestro trabajo y nunca le hemos dicho a nadie que somos creyentes. Y nos matamos haciendo buenas obras, y somos el que ayudamos a todos, y somos el que regalamos confites a nuestros amigos, y somos los que hacemos el bien, pero jamás
decimos que somos creyentes. Y estamos en la mentira de que nuestro testimonio va a hablar por nosotros y no necesitamos abrir la boca porque nuestro testimonio es más importante y la imagen que transmitimos de Cristo vale más que 1000 palabras. Y eso es verdad, pero no es suficiente. Porque simplemente terminamos siendo reconocidos como personas buenas, los buenas gentes, los que se portan bien, pero no hablamos de nuestra fe. No solo es estudiar y practicar, tienes que enseñar. Y enseñar aquí tiene que ver con compartir la fe que nosotros creemos, compartir nuestros valores, ser valientes y decir cuáles son nuestras opiniones respecto a temas importantes como el matrimonio, la familia, el adulterio, el aborto, la ecología, y decirlo todo desde una perspectiva cristocéntrica. Como la palabra ve eso. Por eso estudiar, practicar y enseñar. Tampoco podemos creer que se trata de estudiar y enseñar, porque ahí terminamos siendo legalistas. Personas que agarran la Biblia y le dan látigo a los demás y le dicen lo que los demás no deben hacer, pero yo no he cambiado mi vida. Tú necesitas hacer las 3 cosas. Necesitas estudiar la palabra para entender cómo esa palabra debe transformar tu vida. Necesitas practicarla para aprender a caminar en ella. Y necesitas enseñarla a otros. Y cuando hablo de enseñar, no me estoy hablando específicamente de lo que yo estoy haciendo. Tú enseñas cuando a tus hijos los disciplinas, pero les recuerdas que la disciplina es algo que Dios te ha dado para que tú los formes a ellos, pero también les muestras que Jesús es el modelo de obediencia, de sumisión. Es cuando a tus hechos los acompañas con los relatos de la Biblia, con las historias de la Biblia, con las enseñanzas de la Biblia. Es cuando utilizas proverbios para corregir a tu hijo, pero también es cuando utilizas el Evangelio para respaldar tus opiniones. Es también cuando le compartes a tu esposa tu devocional o a tus compañeros de trabajo. Un pedacito. No me refiero a enseñanza formal. Me refiero a compartir lo que Dios te está dando. Entonces lo primero es estudiar la Biblia. Pero la segunda señal que entendemos, que veo aquí en Esdras, es que Esdras estaba en una relación con su Dios. Había entrado en una relación con Dios. La segunda cosa es entrar en una relación con Cristo. Y otra cosa interesante de leer el capítulo 7 y el 8 es que Esdras no solamente era un hombre que formalmente conocía las Escrituras y había hecho una maestría en Antiguo Testamento y un doctorado en Biblia, no. Era un hombre que había entrado en una relación íntima con Dios y caminaba con Dios. Y si tú quieres que tu vida huela a Evangelio, tú también debes entrar en una relación íntima con Jesucristo. Y uno ve, por ejemplo, al final del verso 9, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Y ve también el verso 28 y dice, por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes. Esdras tenía una relación con Dios, oraba a Dios, sentía que Dios lo acompañaba, que Dios caminaba. No era solamente un concepto o la tradición que él había aprendido de esos descendientes que se nombran al comienzo del capítulo 1, que decía, como yo soy familiar de Aarón, yo debo leer las Escrituras. No, él tenía una relación íntima con su Dios. Y a lo largo del libro vamos a encontrar, en lo que queda del libro, algunas notas como la de verso 28, en la que Esdras habla en primera persona y dice, gracias Dios porque tú me ayudaste. Oh Señor, no les tomes en cuenta esto, acuérdate de mí. Él tenía una relación íntima. Tú necesitas entrar en una relación con Dios si quieres que tu vida empiece a oler Evangelio. Necesitas caminar con Él, no saber información de Él. Necesitas una relación. Porque hay una diferencia
entre tomar las escrituras para obtener información y tomar las escrituras para tener una relación con Dios. Esto funciona más o menos de esta manera. Tú puedes comprar un libro, la biografía o buscarlo en internet, más fácil, de tu personaje favorito, tu deportista favorito. Y tú puedes leer todo lo que se ha escrito sobre él. Tú puedes leer su biografía autorizada y saber dónde nació, quiénes son sus papás, qué estudió, qué le gusta comer, dónde vive. Tú puedes saber toda la información de él. Sin embargo, tú no vas a decir, yo conozco a mi deportista favorito. Tú sabes de tu deportista favorito, pero no lo conoces. Pero si un día tú vas caminando por un centro comercial y te lo encuentras, y reúnes el valor y te le acercas, y te sacas una selfie con él, y él le caíste bien y él te dice, tomémonos un café, y hablas con él 10 minutos, tú sí puedes decir, yo lo conozco. La diferencia está en que en el primer caso simplemente reuniste información sobre él, reuniste datos sobre él, pero no has tenido una relación con él. La otra idea es que si tuviste una relación con él y entraste en su mundo y tuviste un tiempo de compartir con él. Esa es la diferencia entre conocer y tener una relación. Si tú solo lees la Biblia porque debes leerla, y si tú solo escuchas este espacio porque te obligan, pero no estás dispuesto a dejar que Jesús camine contigo y tú caminar con Él, simplemente estás conociendo información, pero no estás cultivando una relación. Esdras no solamente leía los libros de la Biblia por leerlos, él estaba caminando con Dios. Él estaba dejando que el Señor moldease toda su vida. Y eso nos lleva a la tercera observación. Esdras expresaba su fe en cada aspecto de su vida. Su fe no era solamente lo que él mostraba el día de trabajo. Y él no solamente se vestió un ropaje de santidad, de piedad, solo para ir a trabajar. Esa era su vida todo el tiempo. Así que si primero tienes que estudiar la Biblia, si segundo tienes que entrar en una relación con Dios, en tercer lugar, debes expresar tu fe en cada área de tu vida. Tu fe debe reflejarse en cada área de tu vida. Uno ve en el verso 6, en el verso 11, en el verso 12, en el 14, en el 25, en el verso 21 del capítulo 8, constantes referencias a que la vida de Esdras estaba permeada por la palabra de Dios. Tomaba decisiones considerando la palabra de Dios. Antes de salir, y es el verso 21 del capítulo 8, dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros y a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Una y otra vez él expresaba su fe. No solamente él se conformaba con decir: yo me porto bien, espero que los demás lo noten. Él expresaba radicalmente que su vida seguía la ley de Dios y que él era un siervo de Dios. Eso es lo que hace que Artajerjes, al escribirle su carta, verso 12 del capítulo 7, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. No dice a Esdras, eficiente funcionario del rey, o a Esdras con un doctorado en administración, o a Esdras experto en políticas públicas del imperio medo-persa. Lo reconoce como sacerdote y maestro de la ley de Dios, porque la vida de Esdras expresaba el aroma de su fe. Asimismo, tu vida, si tú estás estudiando la palabra y si tú has entrado en una relación con Dios, con Jesucristo, tu vida debe empezar a expresar tu fe.
Y tomando la pregunta con la que comencé hace un momento, ¿cuál es el aroma de tu vida? Tu vida debería oler más a evangelio que a éxito, que a constancia, que a disciplina, que a estudio, que al rol de comerciante, que al rol de cualquier otra de las cosas que te distinguen. Tu olor característico debería ser el olor a evangelio. Debería expresarse tu fe en cosas que hablen de aquello en lo que tú crees y de que tú eres un seguidor de Cristo. Esa debería ser la marca característica que identifique el olor a evangelio en tu vida. Y quiero terminar diciendo un par de cosas sobre estudiar la Biblia, entrar en una relación con Cristo y expresar tu fe. Porque cuando uno ve este relato de Esdras y no entiende exactamente qué significa caminar con Cristo, lo primero que nos provoca es empezar a querer hacer cosas. Y dice, el pastor dijo que lo primero es estudiar la Biblia, entonces quiero estar leyendo la Biblia todo el tiempo y quiero hacer todo eso. Y eso sería bueno. Sería bueno que todos sintiésemos el deseo de leer la Biblia todo el tiempo y sintiésemos el deseo de insistir en la palabra todo el tiempo. Pero no nos confundamos creyendo que tenemos que caer en el activismo y dejar de cumplir nuestras responsabilidades. Necesitamos ser transformados. Porque si tú intentas decir que debes hacer cosas buenas y debes esforzarte y te olvidas de una relación con Jesús, vas a terminar siendo un activista y vas a terminar siendo legalista. Lo que realmente necesitas es a Jesucristo. Necesitas centrar tu vida en Dios. Lo que hacía que Esdras tuviese aroma a la palabra de Dios y lo que tú necesitas para que tu vida huela a evangelio es lo que dice el verso 10. Esdras se había dedicado a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas. Es un acto de tu voluntad de buscar a Dios. Lo que dice al final de la oración de Esdras en el verso 27 y 28, en la que Esdras reconoce que Dios es su Señor, que Dios lo ha enviado y que su vida está sujeta a su voluntad. Tú necesitas comenzar buscando de Jesucristo. Necesitas comenzar poniéndolo a Él en el centro de tu vida. Necesitas empezar dejando que sea Él el que controle tus decisiones. Necesitas dejar que sea Él el que dirija tu vida. Y eso empieza con estudiar las Escrituras. Porque es en las Escrituras donde lo vas a conocer a Él. Es en las Escrituras donde vas a caminar con Él. Nada sustituye tu vida devocional. Escuchar predicaciones es bueno y necesario, pero realmente tu vida empieza a oler evangelio cuando empiezas a tener una vida devocional, cuando empiezas a tener una vida de leer las Escrituras y que esa vida empieza a transformarte a ti. Comencé hablando del café y les decía que el aroma del café es una de las cosas más agradables. La mayoría va a estar de acuerdo conmigo, lo siento por los que no. Pero, ¿saben qué es lo que más resalta el aroma del café? Es el café recién molido. Uno prepara café y hay aroma de café, pero si tú tienes café en grano y tú lo mueles antes de hacer café, antes de colarlo, eso da un aroma muchísimo más fuerte. Por eso, cuando uno va a uno de esos lugares donde preparan cafés especiales, el café lo tienen en grano y lo muelen ahí. Y ese
sale un olor mucho más fuerte, más penetrante. Eso hace un muchísimo mejor café. Quiero terminar con esta idea porque en estos días he tenido que reconocer que para que mi vida huela a evangelio, tengo un mejor aroma a evangelio, yo debo dejarme ser molido por Dios. Debo dejarme ser molido. Debo dejarme ser transformado. La idea de ser molido aquí no es solamente decir que debes sufrir y ser maltratado. Es que debes ser transformado. Así como el grano de café es transformado en polvo para el propósito de hacer una buena bebida, tu vida debe ser molida como el buen café. Eso es una de las cosas que mejor saca el aroma. ¿Cómo se ve esto? Se ve en vidas de personas que renuncian a un tipo de trabajo, y puede ser un trabajo bueno, por amor al evangelio y amor a su familia, y porque reconocen que si siguen ese ritmo de vida no van a poder salir adelante en su fe. Se ve en la persona que renuncia a una amistad, renuncia a un pasatiempo, porque ese pasatiempo no le da la gloria y la honra a Dios. De eso se trata una vida que es molida y transformada por el evangelio. Dejar que la gracia de Dios tome el control y tú renunciar a aquello que te separa de Él. Conozco gente que ha tomado decisiones de dejar un trabajo o dejar una relación o dejar un estilo de vida solo para seguir a Dios, solo para obedecer el evangelio. Eso es dejarse moler por el evangelio, dejar que Él te transforme, dejar que Jesús tome el control de tu vida. Es renunciar al orgullo, renunciar al pecado y dejar que sea Dios el que controle tu vida. Termino leyéndoles un verso de 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, porque también habla de aromas, y esta es la idea. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos aromas de Cristo, para los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. El evangelio debe penetrar de tal forma tu vida que todos los demás puedan sentirlo. Y eso no lo haces tú, eso lo hace el Espíritu Santo. Y eso no ocurre por tu voluntad, eso ocurre por tu rendición a Él. No son las cosas que haces, son lo que dejas que Él haga en ti. Oremos pensando y pidiéndole a Dios que el evangelio nos transforme, nos llene y nos haga obedecer y nos ayude a estudiar, a entrar en una relación con Él y a expresar el evangelio en cada área de nuestra vida. Señor y Dios, quiero en esta mañana pedirte que tú transformes nuestra voluntad, Señor, así como la molienda transforma el grano en polvo, en café molido, Señor. Tu voluntad nos transforme a nosotros y eso haga que, a pesar del sacrificio que eso signifique, nos haga elevar una fuerte fragancia evangelio, Señor.
Te pido, Dios, que el distintivo de nuestras vidas sea el olor a evangelio, Señor. Que cuando se hable de nosotros no se nos conozca como el comerciante, o como el estudioso, o como el disciplinado, o como el trabajador, o como el creativo, sino que seamos conocidos como tus hijos, como seguidores de Jesús. Que la marca distintiva en nuestras vidas sea el evangelio, la cruz, la gracia, la palabra, y no cualquier otra cosa, Señor. Independientemente, Señor, y yo espero que cada uno de los que nos escucha sea prosperado en el área donde se encuentra, Señor. Que hayan excelentes comerciantes, buenos médicos, buenos estudiantes, pero que el aroma más fuerte sea el aroma del evangelio en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles estudiosos de la Biblia, a entender, Señor, que nada sustituye nuestra vida devocional, Señor, a valorarla, a anhelarla, a defenderla, Señor, a sacrificarnos por tener vida devocional, Señor, por leer las Escrituras. Señor, enséñanos a caminar en la palabra de tal manera que te encontremos y cada día te conozcamos más y cada día aprendamos más del Evangelio, Señor. Y Padre, danos el valor para expresar nuestra fe, Señor, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros sitios de estudio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que lo que más distinga nuestra vida sea el aroma del Evangelio, como el buen café, Señor, se distingue por su aroma. Te lo pido, Señor, en tu nombre santo. Amén, Señor. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos. Que tengas un feliz domingo. Que el Señor te bendiga. Hasta luego. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Ese gozo quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá.
la justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Muy buenos días, hermanos. Vamos a terminar en oración y acordémonos de las peticiones que hay en la iglesia. Hay que seguir orando por nuestra iglesia, seguir orando por nuestras familias, por la salud, por el empleo. Y les hago la recomendación que acuérdense que debemos hacer caso. Primero que todo, hacerle caso al Señor, guardar pues nuestros mandamientos, guardar lo que el Señor nos manda, a cuidarnos, a orar unos por otros, a cuidarnos. Y hay una cosa muy importante que es que nos están pidiendo las autoridades, que nos cuidemos, que nos protejamos. Y bueno, en parte también nosotros nos tenemos que sujetar y debemos sujetarnos un poquito a las autoridades, siendo obedientes. También si alguno tiene problemas como la salud, que de todas maneras, si nos toca irnos a hacer un examen o hacernos el examen, hagámoslo, obedezcamos. Es por bien de todos. Y el Señor, uno de los mandamientos que es amar al prójimo, y eso en esa parte lo podemos manifestar también, en no pensar en nosotros mismos sino en los demás, en todo sentido, ¿cierto? Entonces ahí les dejo esa para que meditemos sobre eso también, y vamos a darle gracias al Señor pues por la palabra del día de hoy. Bueno, y oremos. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque siempre nos tienes una enseñanza, Señor. Y tú, como aquí en Esdras nos enseñas, Padre Santo, que Esdras era una persona muy estudiosa de tu palabra, Señor, que la ponía en práctica y la enseñaba, Padre Santo. Ayúdanos a hacer, Padre Santo, como Esdras, Señor, que podamos orar unos por otros, que podamos aprender cada día de tu palabra, estudiando, podamos orar, Padre Santo, sin cesar unos por otros, Señor. Padre Santo, y que debemos reunirnos y hacer ayunos, Señor, y manifestarnos, Padre Santo, que tú te manifiestes, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Te ponemos pues nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Danos esa sabiduría, ese entendimiento, Señor. Y danos ese sentir, Señor, que nosotros, Padre Santo, que tengamos, Padre Santo, la necesidad de buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres tu grandeza, por tu poder, Señor. Gracias, pues, por esta mañana, Señor. Te ponemos este resto de día en tus manos, Señor. Y bueno, te ponemos la semana entrante, que seas tú ayudándonos y cuidándonos, Padre Santo.
y ayudándonos a que podamos ser obedientes a ti, Señor, y a las autoridades, Señor. En Cristo Jesús. Amén.